Eso es el Ibiza Podcast de Gang of Witches, presentado por Joyul. Cada luna nueva exploraremos con nuestras invitadas cómo pensar globalmente y actuar localmente con ecofeminismo. Despierta todos tus sentidos, el espíritu de las brujas llega a tus oídos. El Sabbat está por ahí. Welcome back to the Gang of Witches Ibiza podcast. Bienvenidos de nuevo al podcast de Gang of Witches Ibiza. Y en 2019 la BBC me pidió que fuera a grabar parte de un programa de radio llamado The Conversation, que trataba sobre las mujeres que trabajan en zonas de guerra. Cuando entré en la casa de la invitada de hoy, me envolvió una sensación de calma y también de ser calurosamente bienvenida. Pero escuchar la entrevista que estaba allí para capturar para el Servicio Mundial me dejó temblando y en muchas ocasiones al borde de las lágrimas. Me sentí desolada al escuchar las historias de niños pequeños asesinados en Siria y los bombardeos regulares de escuelas, que ya suman más de 1000 en los últimos 10 años. Los hospitales también han sido atacados con regularidad en el país, y el hecho de que Rola Hallam, que es médico, estuviera allí por elección para enfrentarse a todo esto e intentar recoger los pedazos en la medida de lo posible, me recordó, no por primera vez, que hay dos tipos de seres humanos en este mundo: los que viven para sí mismos, su círculo íntimo y su santuario, y los que viven para ayudar a los demás y estar al servicio. El contenido de esa conversación se quedó conmigo y han pasado muchas cosas desde entonces, pero el hecho de que todavía nos enfrentemos a esa historia en Siria y ahora este tipo de ataques dirigidos a los vulnerables también en Ucrania hizo que la conversación de hoy se sintiera importante, para entender desde la perspectiva de una primera línea cómo empezar a procesar lo que estamos viendo en este momento y tal vez dónde podemos empezar a ayudar. Rola es médico, humanitaria y defensora de los derechos humanos, que salva la vida de los niños en primera línea. Es la primera becaria siria de TED y fundadora de Can Do, una organización humanitaria que apoya a los trabajadores sanitarios de primera línea para salvar vidas en sus comunidades devastadas por la guerra. En este episodio nos esforzamos por saber qué la impulsa a continuar con su trabajo, pero también por intentar comprender mejor cómo podemos hacer frente a los tiempos de guerra, qué tipo de autocuidado podemos poner en práctica y cómo hacer frente a un acontecimiento tan desgarrador al que ninguno de nosotros ha tenido que enfrentarse nunca previamente. Rola, muchas gracias por acompañarnos aquí en el podcast de Gang of Witches Ibiza. Thank you so much for having me. Beautiful to be here. Muchas gracias por recibirme. Es hermoso estar aquí. So, Rola, I think before we dig into the abundant story bank of all that you've experienced. Así que, Rola, antes de indagar en las historias abundantes de todo lo que has experimentado, quiero establecer una pequeña intención para esta entrevista, que proporcionemos un poco de apoyo a lo largo del camino a los que escuchan también. No quiero que este podcast sea profundamente perturbador o que sea tan difícil de escuchar que la gente se retire. Y tampoco estoy segura de que eso sea útil, porque creo que hay una sensación real ahora mismo de que la vida es pesada. Y ha sido así durante mucho tiempo, pero lo que me conmovió el otro día cuando nos reunimos fue que me contaras sobre un par de botas que llevabas al trabajo, pero que tuviste que ir a casa y cambiar. ¿Podemos empezar por ahí? So, I had gone to the chiropractor. Así que había ido al quiropráctico para tratar finalmente algunos de los problemas de dolor crónico que he estado sufriendo, que ahora me doy cuenta de que es un trauma que he mantenido durante los últimos años. Y cuando terminé la sesión y fui a ponerme las botas, sucedió algo realmente extraordinario, que nunca me había sucedido antes. De repente estaba mirando estas botas, que he estado usando durante más de 10 años,
Y fue como si empezara a sentir esa energía y esta historia comenzó a aparecer en mi mente de mí caminando en estos campos de barro en el invierno de 2012, alrededor de estos campos de desplazamiento informal en el norte de Siria. Llevaba las anteriores en este momento y mis pies se estaban mojando y empapando y yo estaba como, necesito comprar un nuevo par de botas. Y así lo hice. Y empecé a recordar todos los lugares por los que había caminado con estas botas, todos los desastres que había vivido, desde una panadería que estaba siendo bombardeada y corriendo a ayudar a la gente, a, ya sabes, solo ver el jadeo, las caras espantosas de las personas que estaban en estado de shock y trauma, mirándome como suplicándome, como, por favor, ayúdame en todo este como catálogo de historias y eventos y emociones que me inundaron. Y me encontré de repente rompiendo a llorar, mirando estas botas, pensando como, necesito un nuevo par de botas. Como si fuera, gracias botas. Lo has hecho bien durante los últimos 10 años. Hemos estado en un viaje épico, pero me costó ponérmelas. Y literalmente tuve que ir a casa y cambiármelas antes de seguir con mi día, porque sí, estaban irradiando todo mi pasado. Y los últimos 10 años, de forma dolorosa. Hermosa, pero en ese momento, abrumadora. Did you break up with those boots? ¿Rompiste con esas botas? Todavía estoy decidiendo qué hacer con ellas. Estoy como, ¿qué hago? ¿Se las doy a alguien? ¿Las tiro a la basura? ¿Leo una oración y las quemo ceremoniosamente? Como no estoy muy segura de qué hacer con ellas ahora mismo. Todavía están en casa. Quiero decir, es un testamento para el cuero turco, porque son como si todavía fueran malditamente brillantes. ¿Sabes lo que quiero decir? Me da un poco de reparo tirarlas, porque soy así, ¿sabes? No me gusta tirar las cosas, ya sabes. Normalmente se usan hasta que están destrozadas, y no lo están. Pero están como sentadas allí diciendo, has pasado por la guerra, ¿recuerdas todo? Estoy como, oh Dios mío, botas malditas, iros. Yeah, I think maybe a ceremony. Ya, creo que tal vez una ceremonia suena como una buena idea para esas muy comprensivas botas. Los zapatos del guerrero. Creo que nunca me gustaría ponerme esas. Y realmente puedo entenderlo. Han estado contigo en momentos muy, muy, muy duros. Creo que, ya sabes, con esta fase en la que estamos ahora, con Rusia atacando a Ucrania desde todos los ángulos y más a menudo que no aparentemente de la manera que has experimentado personalmente en Siria, durante tu tiempo allí como médico, con las mujeres embarazadas y los hospitales y los niños siendo objetivos como hemos estado viendo, ¿cómo te ha hecho sentir esto y qué es lo que realmente ha despertado en ti? Bueno, durante el último año he emprendido un gran viaje de curación para tratar realmente el trauma, el dolor, la pérdida y el agotamiento al que me he enfrentado en estos últimos 11 años. Lo he hecho bastante bien y he llegado bastante lejos en ese viaje. Pero cuando empezó esta guerra, me sorprendió lo desencadenada que me sentí. Por fin me he dado cuenta de lo que todos los expertos en traumas saben. Y es que este trauma al que nos aferramos actúa a nivel biológico y fisiológico. Sinceramente, todo ha sido subconsciente e involuntario. Es como si mi cuerpo hubiera reaccionado. Es como una memoria corporal, una memoria celular que se ha activado. Y sobre todo porque mi cuñada es ucraniana. Y cuando he hablado con ella y me ha hablado de su familia, de sus padres, de su hermana, que están en Kharkiv, que es una de las ciudades más cercanas a la frontera rusa, y de lo fuertemente atacados que están, la rabia, la sensación de impotencia, la frustración, la tristeza, el pánico, el agobio, todo lo que describe me transporta a 2011 y 2012. Cuando estaba exactamente en la misma situación. Toda mi familia estaba en Damasco y en Siria. Yo estaba en Londres y lo estaba viendo. Ya sabes, primero, obviamente, las protestas pacíficas, porque es realmente importante que recordemos que todo esto en Siria comenzó con manifestantes pacíficos que pedían libertad y dignidad. Así es como empezó todo. Hace 11 años pedían libertad y dignidad. Hubo protestas pacíficas que luego el régimen atacó y trató de reprimir y responder, en lugar de con reformas, con balas y armas y violencia.
Y recuerdo haber visto cómo se desarrollaba todo esto en las pantallas. Y ya sabes, haber llamado a mi padre y a mi hermana y haberles preguntado si estaban bien. Pero los teléfonos estaban intervenidos y así no podías decir nada de valor. Y así seguían diciendo como, sí, todo está bien. Ya sabes, todo está siendo exagerado. Y básicamente decían todas estas cosas que yo sabía que no eran ciertas y empezamos a intentar hablar en el código sin haber acordado nunca el código. Ya sabes, porque de repente ocurrió. Y recuerdo que me sentí tan desgarrada, emocionada, entusiasmada de que mis compatriotas, mujeres y niños, hubieran roto el miedo y encontrado su voz y que estuviéramos allí finalmente protestando contra un régimen opresivo que ha estado allí durante demasiado tiempo. Pero tan asustada por ellos y tan horrorizada por la respuesta que estaba ocurriendo y desarrollándose. Y siento a los ucranianos, siento a todo el mundo que ha pasado por un trauma, especialmente relacionado con la guerra, porque creo que todos debemos sentirnos tan provocados en este momento. Yeah, I mean, that's exactly why I wanted to have this conversation, because, clearly you've had... Eso es exactamente por lo que quería tener esta conversación, porque claramente has tenido experiencia de primera línea de este tipo de escenarios. Todos estamos como espectadores desde una distancia muy segura y humilde, pero es que está afectando a todo el mundo. No creo que nadie sepa qué hacer o cómo lidiar con esto, porque ninguno de nosotros ha pasado realmente por este tipo de momentos antes. Y mirar desde un lugar de desconexión, realmente. Hay una pantalla de televisión y un canal de noticias. No es así, simplemente no te da la sensación de poder hacer nada, ¿sabes? Como dijiste al principio, la impotencia es real. Y creo que es muy difícil saber cómo navegar por eso en este momento. No importa quién seas o dónde estés, sientes que deberías estar haciendo algo y es bastante difícil procesar ese sentimiento de impotencia en el día a día. Bueno, creo que lo que es realmente hermoso que estoy presenciando y viendo es tanta gente que está tratando de ayudar y hacer algo, ya sea desde cerca en las zonas fronterizas de, ya sabes, en Polonia o en cualquiera de los otros países donde la gente está abriendo sus casas y dejando entrar a los refugiados a, por supuesto, otras organizaciones, tanto locales como internacionales. Y ya sabes, incluso la gente aquí en la isla y en otros lugares que están haciendo la recaudación de fondos. Así que creo que es importante recordar que hay mucha gente que está tratando de hacer a su manera algo positivo y proactivo al respecto. Creo que una de las lecciones más profundas que he aprendido sobre este tema ha sido la diferencia entre empatía y compasión. Y cómo eso altera radicalmente nuestra respuesta cuando vemos a otras personas sufrir. Porque lo que la mayoría de nosotros hace es ver a otra persona sufrir y sentir su dolor, ¿verdad? Nos sentimos con ellos. Y lo que ocurre a menudo es que, por ejemplo, ves a Little Island al-Sadi, ¿sabes? Un niño pequeño muerto ya sabes, ahogado en la playa. Y te lo imaginas como tu hijo o cualquier otro tipo de escena trágica. Y lo que la mayoría de nosotros hace, y yo también lo hacía, es imaginarnos a nosotros mismos en esa situación. Nos imaginamos como sus padres, su hermana, lo que sea. Y lo que eso hace es activar los centros del dolor en nuestro cerebro. ¿Y qué hacemos cuando nos duele? Te repugna el dolor, ¿verdad? Como si has tocado un plato caliente. ¿Qué haces? Te alejas de él. Y así, en realidad, actúa dentro de nosotros con una aversión, ¿verdad? Causa angustia porque literalmente activa los mismos centros de dolor que si nosotros mismos sintiéramos dolor. Cuando es crónico y repetido y continúa, lleva a la angustia empática. Y eso puede continuar, puede llevar al agotamiento y a otro tipo de resultados de salud enormes. Ya sabes, consecuencias negativas. Así que lo que hemos etiquetado como fatiga por compasión es en realidad toxicidad por empatía. En realidad es una sobredosis de empatía.
Lo que los neurocientíficos han demostrado ahora, es decir, lo que han demostrado, lo que las tradiciones de sabiduría nos han dicho durante años, durante siglos, durante décadas, durante milenios, de hecho, que la compasión no se fatiga. La compasión es infinita, pero en realidad no sabemos cómo practicar la compasión. La diferencia con la compasión es que sientes por esa persona y por eso estás conectado a ella. Pero no has dislocado ese dolor sobre ti, no lo has asumido para ti. Permanece con esa persona y tú sigues en conexión con ella. Así que lo que han encontrado cuando han estudiado las imágenes de los sujetos que practican la compasión en las resonancias magnéticas funcionales, donde miran los escáneres cerebrales, es que se activan los centros de recompensa, los centros de bienestar de nuestros cerebros, y así terminamos con un comportamiento prosocial. Acabamos con la motivación de ayudar en lugar de la motivación de cerrar los ojos, encorvar la espalda y dar la espalda. Y así es una respuesta profundamente vasta. Y creo que el kit de la cuestión, para mí, sobre cómo tenemos que aprender a lidiar con el sufrimiento de otras personas, es ser compasivos con ellas y tener el corazón abierto a ellos sin asumirlo como nuestro propio dolor. That's so interesting. And I think, definitely, I think we're all... Eso es muy interesante. Creo que definitivamente todos estamos, ya sabes, un poco fatigados en general, realmente. Pero creo que emocionalmente estamos todos, ya sabes, un poco agotados, pero nada comparado con lo que obviamente acaba de empezar en el último mes. Es muy difícil de manejar en el día a día, así que es una idea muy interesante para explorar cómo, ya sabes, cambiar esa narrativa y la relación con la fuente de dolor y la fuente de sentimiento extremo. Si no sientes algo, entonces no sé qué tipo de persona podría ser. Ciertamente no es mi experiencia ni la de nadie que me rodee en este momento. También me interesa, creo, ya sabes, que hablas de tu viaje con todo lo que has experimentado, pero ¿cómo ha cambiado eso desde que te has convertido en madre? Interesting. Interesante. Es decir, a pesar de todo lo que he vivido, de la guerra y de todo lo que he presenciado, convertirme en madre ha sido la experiencia más singularmente transformadora. Creo que lo que hizo por mí fue devolverme y arraigarme en mi poder femenino, ya que durante años, creo que debido a que he estado trabajando en una zona de guerra, es una atmósfera dominada por los hombres y una sociedad dominada por los hombres. Dirigir mi propia organización significaba que estaba tratando de ser decisiva y ambiciosa, y todo ese tipo de rasgos masculinos, más masculinos. Y creo que tener a Naya me devolvió a la dulzura, la suavidad, pero la ferocidad de lo femenino. Lo siento todo mucho más abierto e inclusivo, y todavía absolutamente poderoso, pero de alguna manera más relajado y más inspirador, un espacio colaborativo y creativo desde el que ser, en contraposición a esa especie de mente más única, individualista, sabes, directa, más luchadora, más de jugadas de previsión, en las que creo que he estado durante muchos años. También tengo que decir que soy anestesista pediátrico, soy anestesista de niños, y así la mayor parte de mi trabajo en Siria y antes era sobre la salud de los niños. Así que ese ha sido siempre el enfoque, pero siempre he tenido esa afinidad con los niños. Pero ahora es mucho más difícil ver a los niños sufrir, porque ahora tienes tu propio hijo y ves lo mucho que te preocupas por ellos. Ya sabes, como Naya tiene tos y un resfriado en este momento y yo estoy como, oh, pobre Naya, ¿sabes? Y definitivamente también me ha hecho mucho más difícil ver a los niños sufrir. Pero también me ha dado mucho más amor, empatía y respeto por los padres y por lo que deben pasar también, especialmente en estos lugares donde simplemente no se les puede proporcionar lo básico. Ni siquiera estamos hablando de lujos. No se trata de que tu hijo quiera un maldito iPhone que diga que no puedes protegerlo. No puedes darle un refugio adecuado. No puedes darle agua adecuada. No puedes darles comida adecuada. Quiero decir, no puedo.
Ni siquiera empiezo a imaginar lo que se debe sentir como padre, cuando puedes ver que no eres capaz de proporcionar a tu hijo estos elementos básicos. Debe ser desgarrador. Eso era lo que te iba a preguntar a continuación, en realidad. ¿Quién crees que es el más afectado por la guerra cuando se dan este tipo de situaciones y tu experiencia y todo lo que has observado? Es decir, ¿quién es la guerra? Quiero decir, ¿la guerra tiene género en ese sentido? La fea realidad es que la guerra afecta a todos, incluso a los depredadores, incluso a las personas que cometen estos actos atroces, porque ellos también tienen madres, hermanas e hijos. Y no puedo, ya sabes, si eres el dictador, ya sabes, como Assad o Putin, o si solo eres el soldado de a pie, no puedo imaginar la oscuridad que tienen dentro de ellos para ser capaces de cometer estos actos de odio o lo que deben tener que suprimir dentro de ellos para hacer eso. Así que la fea realidad es que afecta a todos. Pero a nivel civil, lo que todos sabemos es que afecta más a menudo a las mujeres y a los niños. Así es, los hombres van a la guerra, que tiene su propio sufrimiento, pero a menudo son las mujeres las que se ven obligadas a ser cabezas de familia, a menudo en sociedades y lugares conocidos, aunque no siempre se les han proporcionado las herramientas para poder hacerlo. Y así, de repente, pasan a ser cabezas de familia teniendo que cuidar de todo, desde sus padres ancianos hasta sus hijos, pasando por la comunidad afectada. Y las mujeres acaban siendo los pilares absolutos. Recuerdo que en 2013, con una de las organizaciones que solía ser el director médico de Hand in Hand para Siria, es una organización británica dirigida por sirios, y estábamos yendo a los nuevos desplazados, muy cerca de la línea del frente, proporcionando cestas de alimentos. Y recuerdo haber conocido a esta increíble matriarca. Quiero decir, las líneas en su cara. Cada una decía 1000 palabras. Era increíble. Me recordaba mucho a mi abuela, que en paz descanse. Y llevaba un traje tradicional de las regiones tribales rurales. Y me contó cómo había cogido las manos de sus nietos en plena noche para pasar por encima de los cadáveres y había caminado kilómetros y kilómetros para alejarlos de la línea del frente y ponerlos a salvo en la casa, que estaba completamente desordenada y sin ventanas, pero que ahora era el hogar para eso durante ese periodo. Y ella era la columna vertebral de la familia. Cuando miré alrededor de la habitación estaban sus hijas y sus hijos, y allí estaba ella, ese imponente pilar de fuerza que estaba guiando a toda su familia a la seguridad. Increíblemente impresionante de ver. Y ella, diría, ha sido mi mayor maestra en compasión. Me contó que una semana antes, los soldados del régimen sirio habían llegado a su pueblo. Y me contó que había ido a hablar con ellos. Y les dijo, «Hijo mío, ¿qué estáis haciendo aquí? No deberíamos estar matándonos entre nosotros desde el mismo lugar. ¿Por qué no te vas a casa con tu mujer y tus hijos?» Y él le dijo que no se le había permitido verlos durante 3 años. Y ella dijo que se sentaron allí y lloraron juntos. Es tan increíblemente poderoso cuando se puede. Cuando tiene ese nivel de humanidad para estar allí con su supuesto enemigo. Pero piensa en él. Y ser capaz de sentarse allí y ser humanos juntos. Y en ese estado vulnerable. Es hermoso. Suena absolutamente increíble. Qué compasión es ser capaz de simpatizar y sentarse y tener esa conversación en esa situación. Creo que lo has dicho antes cuando he escuchado otras entrevistas que has hecho y, ya sabes, ves lo mejor y lo peor de la humanidad en estos escenarios. Y eso definitivamente me grita, definitivamente, lo mejor. Nuestro último episodio fue sobre la migración y obviamente estamos viendo ahora con los niveles de desplazamiento
La guerra puede, como acabas de describir, ya sabes, ser increíblemente de género, porque, por ejemplo, en 2015, 244 millones de personas fueron desplazadas y el 80% de ellos eran mujeres. Y en el último mes, más o menos, los últimos datos de la Agencia de Refugiados de la ONU revelan que más de 2,5 millones de personas han huido de la guerra en Ucrania. Y supongo, por todo lo que acabas de decir, que muchos de los hombres se han quedado para luchar y hacer lo que tienen que hacer. Pero creo que el aumento de los refugiados y la crisis en la que estamos y los que se enfrentan al desplazamiento son en su mayoría mujeres y niños. Así que quería preguntarte cómo describirías lo que se siente en un momento como ese. Dejar tu propia casa en esos momentos, porque es esencialmente lo que te obligaron a hacer. Y también una historia con la que estás muy familiarizada al haber crecido en Siria. Obviamente, la guerra no estaba ocurriendo cuando creciste allí. Así que es una transición masiva para ti y para todas las demás mujeres que, ya sabes, se ven obligadas a convertirse y huir de sus hogares. Sí, claro. Creo que tenemos que recordar siempre cómo nadie quiere dejar su casa. No por elección, no en esas circunstancias. Nunca te pondrías a ti mismo o a tu hijo en un bote de goma para cruzar aguas peligrosas si no estuvieras dejando un infierno absoluto. Si no estuvieras en una posición en la que pensaras que tienes una muerte segura frente a la posibilidad de sobrevivir. Y ya sabes, recientemente los refugiados sirios en Alemania fueron encuestados. Y el 92% de ellos dijeron que querían volver a casa. La gente quiere estar en casa. Todos queremos estar en casa. En 2015 formé parte de un grupo increíble de viaje de defensa feminista, compuesto por algunos premios Nobel de la Paz, organizaciones feministas como la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad y Médicos por los Derechos Humanos. Y fuimos a trazar la ruta de los refugiados a través de los Balcanes, comenzando en Serbia, culminando en Alemania, con el fin de defender mejor los derechos de las mujeres y las niñas refugiadas. Y fue increíble ver a la gente en ese viaje. La mayoría de la gente tenía muy pocas pertenencias. La pertenencia más preciada y atesorada es tener un teléfono móvil. La mayoría viajaba con la ropa que llevaba puesta. Muchos no tenían ni idea de a dónde iban. Había una pareja que decía, sí, nos dirigimos a Suecia. Y yo decía, oh, estás muy lejos de aquí. No estás en la ruta correcta. Pero la gente, solo algunos de ellos, no tenían ni idea de dónde iban y cómo iban a llegar allí. Pero es poner un pie delante del otro, impulsado por un increíble, antiguo, arraigado estado innato para la supervivencia. Y, por supuesto, vimos a muchas mujeres y niños a lo largo de esa ruta. Pero para mí, ser feminista no es por las mujeres y los derechos de las mujeres. Para mí, ser feminista es estar basada en el poder femenino y todas estas cualidades y luchar por los más vulnerables. En mi experiencia de estar en ese viaje y ser testigo de los refugiados, eso fue. Amar y cuidar a los niños. Las docenas y docenas de los llamados menores masculinos no acompañados, que tienen entre 12 y 16 años, que están allí en grandes pandillas, buscando desamparados, perdieron a sus hijos, por el amor de Dios. Y habían escapado de Afganistán porque no querían unirse a los talibanes, o a Pakistán, o a Siria, o a Irak. Y habían sido enviados por sus familias para encontrar un futuro mejor. Y a menudo casi los demonizamos, ya sabes, como si los conocieras tan bien como los hombres, los refugiados, y de alguna manera encontramos empatía. Y para las mujeres y los niños, pero de alguna manera no tanto para estos grupos. Y acaban siendo víctimas de la trata, acaban siendo un grupo de personas muy vulnerable. Así que absolutamente, las mujeres y los niños son los más afectados, pero también debemos... Esto es lo que pasa con la compasión, ¿verdad? Ese estado de corazón abierto, toda nuestra aspiración colectiva es no condicionarlo a cómo te ves y cómo suenas y de dónde vienes. Y como estamos viendo tristemente ahora en la crisis de los refugiados de Ucrania,
¿Eres blanco? Ven por aquí. ¿Eres negro? Puedes irte a la mierda. ¿Sabes? Como, no. ¿Eres sirio? Pues que te golpeen. ¿Eres blanco y rubio? Bienvenido. Esto no es la belleza de la que somos capaces. Nos defraudamos a nosotros mismos cuando hacemos eso. Así que se trata de abrazar a todo el mundo, porque, en última instancia, lo que queremos es que nos abracen cuando sufrimos. Absolutely. I mean, that's definitely, I would say, the biggest time when we want. Absolutamente. Ese es definitivamente, yo diría, el mayor momento en el que queremos ese nivel de amor y apoyo y apertura para ser rescatados y contemplados. Y yo, sí, quiero decir, es tan intenso. Incluso escuchando esto. It's made me just want to say something related to that. You know, I think... Me ha dado ganas de decir algo relacionado con esto. Sabes, creo que durante estos últimos 11 años he estado en escenarios, en los medios de comunicación y a menudo solo hablando en mi cabeza para querer decirle a la gente lo que está pasando y abrir sus ojos y abrir sus corazones y hacer que se sientan conectados para que juntos podamos hacer algo al respecto. Y la gente habla de la fatiga por compasión y la gente está desconectada de ella. Mi experiencia siempre ha sido que cuando se cuentan estas historias a nivel humano y se comparten de tal manera que permiten a la gente conectarse con ellas, pero también se sienten incapacitados para hacer algo, la mayoría de nosotros nos preocupamos y actuamos. Pero creo que lo que impide que la mayoría de nosotros sea capaz de soportar estas escenas es que no hemos aprendido realmente a lidiar con el dolor, especialmente con el nuestro. La mayoría de nosotros negamos nuestro dolor, distraemos nuestro dolor, no atendemos nuestros traumas. Entonces, podemos ir un paso más allá de ser supercríticos y juzgarnos a nosotros mismos, a nuestro daño, a nuestro dolor. Podemos dejarnos llevar por la culpa, el sentimiento de culpabilidad, la vergüenza y el juicio. He pasado por eso. Yo misma he pasado por eso. ¿Sabes la cantidad de veces que lo haría? ¿Sabes? Me sentiría triste o con el corazón roto por algo y de repente esta voz desagradable sería como ¿de qué te estás quejando? No es tu madre la que ha sido violada, no es tu casa la que fue bombardeada, no es tu hijo el que se quemó, ¿sabes? ¿De qué te quejas? Cállate y sigue adelante, ¿sabes? Y me juzgaba tanto y no le daba espacio a mi propio corazón. Y lo que finalmente llevó a lo que estaba hablando antes, que esa empatía, angustia y toxicidad. Y en realidad lo que termina haciendo es que literalmente llegue a la etapa en la que simplemente no podía mirar nada más, habiendo pasado años obligándome a enfrentarme a ello, obligándome a ser testigo, obligándome a mirar miles de vídeos horribles, pensando, bueno, si estoy intentando que la gente se conecte a ello, no puedo ser la persona que hace la vista gorda. Así que este es mi deber. Ya sabes, y prácticamente me obligaba a mí misma, pero llegué a una etapa en la que no podía. Y cuando empecé a practicar la compasión, pero sobre todo la autocompasión, la bondad amorosa hacia mí misma, cuando empecé a reconocer mi propio dolor, mi propio sufrimiento, no en relación con nadie más, sin menospreciarlo, sin hacerme sentir mal por él, sino abrazándolo y abrazándome a mí misma con todo lo que he pasado. De repente, este corazón contraído y estos muros de protección que había construido alrededor de mí misma empezaron a derretirse. Y poco a poco, con más y más práctica de compasión, fui capaz de reconectar con otras personas. Pude reconectar con ese sufrimiento. Fui capaz de reconectar con los que tienen esas noticias y con los que las presencian. Pero desde un lugar muy diferente. Ahora no hago lo que solía hacer y me imagino a ese niño como propio y luego me repugna. Hace un mes leí que en Siria habían bombardeado una escuela y que habían matado a 3 niños. Y mi reacción inicial fue guardar mi teléfono. Estaba como, no puedo lidiar con eso. Y entonces recordé el entrenamiento de compasión que había hecho. Y literalmente respiré profundamente e imaginé que estaba allí con sus madres. Y simplemente dije, como, no puedo imaginar por lo que estáis pasando y no puedo mejorarlo, pero me sentaré aquí y estaré con vosotras durante vuestro dolor y sufrimiento. Y me senté por un momento con eso y fue increíble. Me sentí bien al estar con ellos en su sufrimiento porque no lo desplazaba hacia mí.
No estaba en la empatía, estaba en la compasión, estaba abierta a eso. Simplemente estaba allí para ellos. Fue, lo sé, energéticamente a través del espacio y el tiempo y todo eso. Pero no aparté mis ojos, mi corazón. Y creo que eso viene de la autocompasión que he estado cultivando. Y creo que eso es lo único que todos podemos, y no solo podemos hacer, sino que debemos hacer para atender nuestro propio dolor, sufrimiento, trauma, amarnos a nosotros mismos, para poder amar a los demás. Érase una vez en Ibiza con Tania Moyart. Mi alma bañada en lágrimas, viajando en el tiempo, reflexiono sobre el dolor, el horror, el frente. Viajo hacia adentro, a la vida en mí, una flor de amor, la única semilla de verdad que puedo ver. Callejones de sangre y temor, devastados por la guerra, lucharon por la libertad y la dignidad, pero no han aparecido. Me dirijo a ti como la madre, amante humana, no una necia. Ahí estoy, una médico, tras el bombardeo de la escuela. La vida es bebés muriendo en llanto. ¿Podéis vernos? ¿Podéis oírnos? Lidiando incansablemente. Busco desesperadamente los pedazos del mundo destrozado fuera, enfurecida de dolor e ira por este genocidio creado por el hombre. Si se rompe para uno, se rompe para todos. La rama de la esperanza y la existencia. Todos caeremos. Tanques, armas, nos reunimos, huimos. Un peregrinaje de almas, huyendo hacia una tierra prometida, una tierra de paz, una tierra sin guerra. Yo, mujer, tú, hombre. Esta no es solo la historia del paso del tiempo. Sigo aquí, con la sangre derramada, ahogándome en crimen de guerra. La guerra está dentro de nosotros. ¿Cómo podemos sanar? Como es adentro, es afuera. Debemos comprometernos a sentir. Construyo un lugar de refugio para los heridos y los enfermos, pero el refugio en mi corazón sostiene la magnitud de esto. Yo soy una mujer de esta guerra. Encuentro mi poder en mi barro. Construyo mi pueblo de nuevo. Where do you think ¿Dónde crees que comienza ese viaje cuando dices que, ya sabes, te vuelves hacia tu entrenamiento, pero antes de ese momento, sabes que incluso añadiendo esa pausa de apartarse, ya sabes, en la incredulidad y el horror, y volviendo al lado tóxico de esa emoción? ¿Cómo haces esa pausa al principio y por dónde empiezas a sacar y a transformar esa emoción en otra cosa? Creo que para mí el cambio fundamental ocurrió cuando me quedé embarazada. Cuando me quedé embarazada, por fin me di cuenta de que había que cuidar a otra persona. Y en este caso, era mi pequeño vientre en crecimiento, mi pequeño bebé dentro de mí. Finalmente me di cuenta de que para cuidar de ella, tenía que cuidar de mí misma. Y fue como, suena tan obvio, ¿cierto?, cuando lo dices. Y me lo habían dicho tantas veces antes, pero de alguna manera nunca se había convertido en un conocimiento encarnado. Pero de repente me di cuenta, Dios mío, si quiero sanar el mundo, no puedo andar por ahí profundamente herida. Si alguno de nosotros quiere destruir las estructuras de prejuicio y odio, no puede odiarse a sí mismo. Si quieres ser un activista por la paz, no puedes tener una guerra interna furiosa. Tenemos que encarnar estas cosas, estos cambios que queremos ver en el mundo. Fundamentalmente empieza en nuestro interior y luego se refleja en todo y en todos los que nos rodean. Así que aprendí que para cambiar el mundo tenemos que cambiarnos a nosotros mismos. Y eso significa fundamentalmente ponernos primero la máscara de oxígeno y ocuparnos de nosotros mismos, de nuestras necesidades, de nuestros deseos, no desde un lugar de egoísmo, sino desde un lugar de egocentrismo.
sino como nuestro acto más elevado de amor y compasión por nosotros mismos y por los demás. Y creo que cuando hacemos ese cambio y nos damos cuenta de eso, entonces empezamos a hacer el trabajo que realmente necesitamos hacer en nosotros mismos. Y entonces empezamos a estar en ese lugar profundamente empoderado en el que sabemos que podemos, por tanto, tener un impacto mucho mayor en el mundo, en cualquier capacidad en la que estemos para servir. I mean, yeah, I never a wiser word spoken. I think you've obviously spent a bit of time. Quiero decir, sí y nunca, y es una palabra dicha. Creo que obviamente has pasado un poco de tiempo ordenando algunos de estos pequeños pensamientos y sentimientos. Bueno, estoy bastante impresionada, en realidad. Siento que quizás deberías dedicarte a la psicología y, bueno, obviamente estás, ya sabes, entrando en ese campo potencial de ayudar a otros de primera línea y entrenar a otros de primera línea. Y ya sabes, ¿dónde firmo? Sí. Here is the dotted line. Aquí está la línea de puntos. Sí, absolutamente. Creo que después de este año de ir, como he dicho, en mi propio viaje de curación y pasar horas mirando lo que la neurociencia, la psicología, las ciencias del comportamiento, así como las tradiciones de la sabiduría nos enseñan, y el gasto de miles de libras en él y horas en mi propia curación, ahora he creado un cambio fundamental en el trabajo que quiero hacer. Siempre he tratado de ayudar a otros trabajadores de primera línea, ya sean trabajadores de salud, trabajadores humanitarios, terapeutas, respondedores de emergencias, empresarios sociales, campañas o lo que sea. Antes siempre se trataba de conseguirles financiación, pero ahora se trata de cómo asegurarnos de que estamos haciendo la transformación interna que necesitamos para transformar el mundo. Y cómo ponemos en el centro de eso el cuidado de uno mismo. Y cómo aprendemos a ponernos la máscara de oxígeno a nosotros mismos primero para poder avanzar en el mundo y crear ya sabes, hermoso impacto y el hermoso mundo que todos queremos ver. Así que sí, un nuevo capítulo muy emocionante. Well, can we go back to something I think I mentioned in the introduction about, A que podemos volver. Algo que creo que mencioné en la introducción sobre, ¿sabes qué? Creo que es muy interesante. Y hay otro podcast que escucho llamado Awake at Night. Y ya sabes, está hecho por el Consejo de Refugiados de la ONU, por Melissa Fleming. Y bueno, ella es la presentadora del mismo. Y siempre está hablando con otros, ya sabes, tipos de primera línea, que esencialmente van a zonas de guerra y hacen el tipo de trabajo que tú también has hecho. Y me parece que estas historias son absolutamente asombrosas cada vez que las escucho. Quiero decir, son totalmente cautivadoras, pero también mi mandíbula está realmente en el suelo sobre lo que hace un frontliner, o ya sabes. Yo quería ser un corresponsal extranjero en la primera oportunidad que tuve de ir a lo que sentía como una zona de guerra. Fue un bombardeo en Londres, en el metro, y no pude soportarlo. No quería ir. Y me rebelé profundamente en mi mente cuando mi editor me pidió que fuera a la escena de ese bombardeo. Y yo me estaba cagando. Realmente no quería ir. Pero ya sabes, como claramente, no sé. Quiero decir, estoy segura de que nadie va o no me gustaría ir allí. Quiero decir, estoy segura de que esa no es la narrativa en la mente de uno. Pero al mismo tiempo es como, ¿qué hace que alguien pueda y quiera estar en servicio y ponerse en ese tipo de situaciones y arriesgar todo por otro? Absolutely. I mean, it's a fascinating question that has often occupied my mind. Absolutamente. Es una pregunta fascinante que a menudo ha ocupado mi mente. Ya sabes, ¿es la naturaleza o es la crianza o es una combinación? Sé que en mi caso siento que nací médico. Recuerdo haber crecido en Damasco, con 8 o 6 años, jugando con mis hermanos y mis primos e insistiendo en ser el médico que realizaba las operaciones que salvaban nuestras vidas y las de Cindy. Así que para mí era algo que estaba ahí desde aparentemente siempre. Y así, ya sabes, no puedo hablar por los demás. Creo que ciertamente hay una combinación de naturaleza y crianza, diría yo. Pero también creo que cada uno de nosotros tiene que encontrar su propia manera de servir. Y lo que estás haciendo es de servicio. Pero todos elegimos nuestras diferentes maneras de hacerlo, ya sabes. Y una bellota solo puede convertirse en un roble. Sí, es cierto. Y creo que nuestro trabajo es ser tan auténticos como sea posible y hacerlo de la manera en que nos sentimos llamados.
Y creo que para mucha gente, ya sabes, cuando ves la injusticia o cuando ves el prejuicio en cualquier forma, estás llamado a hacer algo al respecto. De alguna manera crees que tienes poder para cambiarlo. Y gracias a Dios, porque creo absolutamente que podemos hacerlo. Y creo que mucha gente está llamada a ese activismo, a esa campaña, a esa acción en primera línea. Pero también creo que mucha gente se encuentra en esas situaciones. Por ejemplo, hablemos de Siria. Me pasé todo el tiempo trabajando con compatriotas sirios que estaban allí en Siria o en la diáspora. Ahora sé que en realidad la razón por la que la gente sobrevive en las crisis es el extraordinario trabajo de las propias personas en crisis. La gente sobrevive gracias a los médicos, las enfermeras y los cooperantes locales que proceden del corazón de la comunidad afectada. Ellos son los que saben exactamente lo que necesitan sus comunidades, cuándo y cómo, y son los que están dispuestos a arriesgar sus vidas para salvar a los demás, de una manera que otros, incluso dentro de la misma profesión, parte del sistema internacional de ONG, ya sabes, no están dispuestos o no son capaces de hacer. Y aunque, por un lado, se puede decir que fue una elección, porque sí, nadie me obligó a participar y nadie les obligó a participar, pero también hubo un aspecto en el que nos encontramos en esa situación. Y ya sabes, y haces una elección. Dices, ¿me involucro? ¿No me involucro? Y, por supuesto, hay un montón de gente que acaba estando a favor o en contra o sentada en la valla. ¿Y sabes qué? Martin Luther King se refirió a una especie de grupo más peligroso de personas, que eran como los indiferentes, ¿sabes? Los que no están tratando de ser parte de la solución. Y así, ser parte del problema a menudo. Sí, es fascinante. Me encanta explorarla y entenderla una vez más. Y ya sabes, es definitivamente una de las cosas que hablé con los compañeros de primera línea. ¿Cuál es la motivación? ¿Qué fue ese momento que te hizo ir? Sí, eso es que te veo. Y te crié en Aquí voy. Creo que lo acabas de resumir ahí. Quiero decir, no fue ese mi momento. Y fue un momento que me mostró algo sobre mí misma que probablemente sospechaba que existía allí. Pero cuando dices que sabías que habías nacido médico, y yo siento que nací corresponsal en el extranjero, sabía que iba a informar desde zonas de guerra. Pero en realidad, a la hora de la verdad, eso no estaba ahí. No estaba dispuesta a morir para difundir una información que probablemente tampoco era tan imparcial. Y, en realidad, más exploré si realmente quería morir para entregar la información que no se sentía. No sé, no se sentía como si fuera... Ya sabes, mi vida no estaba siendo sacrificada para ayudar a otro realmente necesariamente. Creo que hay cosas ligeramente diferentes, pero me interesa porque creo que ese momento, para mí, fue bastante crucial en términos de lo que hice después, porque no logré alcanzar lo que creía que era el sueño de mi vida. Y fue interesante y me mostró algo que no, si necesariamente pensaba que sería el caso. Así que fue algo interesante. I hear you and... Bueno, te escucho. Y creo que, como dije, es importante que, ya sabes, sigamos el camino de nuestra vida. Pero, ya sabes, también he participado en la creación de 2 documentales de BBC Panorama. Uno en 2013 llamado Saving Syria's Children y, de nuevo, justo el año pasado, Escuelas de Siria bajo ataque. Y en ambos casos surgieron gracias a los increíbles periodistas Darren Conway y Ian Pannell de la BBC, que querían contar la historia humana y el sufrimiento de los civiles. Y ese es el papel que desempeñaron, y es un papel fundamental, porque necesitamos que se cuenten estas historias. Y nuestros medios de comunicación, a menudo, como has dicho, son subjetivos, y no nos cuentan toda la verdad. Y no, ya sabes, a menudo nos cuentan las historias de golpe y porrazo, que era mi frustración con Siria, que es la forma en que llegué a tratar de empujar. Recuerdo que en 2012 caminaba por los campos de desplazados y pensaba, ¿dónde diablos están? ¿Los periodistas? ¿Por qué nadie ve el sufrimiento que yo veo? ¿Por qué nadie informa del sufrimiento que estoy viendo? ¿Por qué cada vez que miro las noticias veo a este ejército y a esta facción? Y todo se centra en el aspecto armado, pero no en el coste humano. Y creo que ese es el poder que puede aportar el periodismo centrado en el ser humano, especialmente cuando se colabora en este sentido. Y el equipo terminó siguiéndonos a mí y a mi compañero humanitario y médico, el doctor Salia. Y ya sabes, lo captaron bien.
nada menos que una escena de horror de cuando presenciamos una escuela que fue bombardeada con una bomba parecida al napalm. Y tuvimos docenas de niños gravemente quemados que vinieron a nuestro hospital. Y todo eso se desarrolló frente a la cámara. Y absolutamente uno de los días más duros de mi vida. Está absolutamente grabado en mi mente, corazón y alma. Y en realidad me alegré mucho, si puedo decirlo así, de que fuera captado por la cámara y de que se mostrara a millones y millones de personas de todo el mundo, porque yo quería que la gente supiera lo que estaba pasando. No quería que nadie dijera que no lo sabía, porque, ya sabes, y creo que es extremadamente poderoso cuando podemos mostrar eso, pero casarlo con una acción que podemos tomar para que no terminemos en eso, como santa mierda. Como, esto es horrible, ¿qué puedo hacer además de llorar? Porque, ya sabes, llorar no salva vidas. Todos queremos hacer algo al respecto. Y creo que esa fue la diferencia que hicimos el año pasado con la campaña Saving Serious Schools para acompañar el documental que hicimos. I don't think that unfolded like by accident. It's kind of like... No creo que se haya desarrollado como por accidente. ¿Qué posibilidades hay de que eso ocurra cuando hay un equipo de la BBC allí? Y el hecho de que esta acción y lo que usted presenció y lo que fue grabado y capturado y difundido, ya sabe, cambió vidas. Cambió la supervivencia y también ha sido un catalizador para su mayor campaña en este momento, que es, obviamente, instalar estas alarmas en las escuelas para que los niños tengan la advertencia de que hay un potencial bombardeo en el camino y tienen tiempo para salir. Y creo que hasta ese tipo de escenarios que no puedo ni siquiera empezar a imaginar. Quiero decir, ni siquiera quiero hablar de ello. Pero pienso, ya sabes, ¿cómo podría llegar una solución a menos que ocurra algo horrendo y que luego se comparta con millones? Y el trabajo que has hecho es simplemente impecable e increíble. Y hermosa historia en términos del cambio que ha inspirado a hacer y el trabajo que has elegido hacer en el camino que has elegido seguir. Así que no sé, ¿esas cosas suceden? Es bastante increíble que haya sucedido en ese momento exacto. Yeah, Sí, me recuerda a esa historia de cuando esta persona está sentada allí siempre diciendo, oh Dios, ¿por qué toda esta tragedia y el sufrimiento suceden? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué no estás haciendo algo? Y sabes, eventualmente Dios se harta y dice, estoy haciendo algo, te envié a ayudar. Y creo que eso es. Así es como me siento al respecto. Es como a todos se nos ha dado una capacidad y habilidad para hacer algo, y por grande o pequeño que sea, sobre cualquier tema que nos cautive, ya sabes, que nos atrape el corazón, ya sea el cambio climático, el racismo, el sexismo, lo que sea, pero definir algo y hacer algo al respecto. Y esa experiencia de estar allí enfrente, pero no solo tener que lidiar con el horror absoluto y el espectáculo de tratar con niños gravemente quemados que estaban muriendo delante de mí, pero lo que realmente me rompió el corazón fue que, ya sabes, ese día tenía la formación y la capacidad de administrar un tratamiento que podía salvar la vida de esos niños. Tendría que haber sido capaz de administrarles todos los sedantes y ponerles un tubo de plástico en la garganta y ponerles un respirador y enviarlos en una ambulancia con escolta médica a Turquía para que recibieran su derivación terciaria, su atención especializada. Pero en lugar de eso, a pesar de nuestros esfuerzos, tuvimos que enviar a muchos de ellos asfixiados por el dolor, angustiados en la parte trasera de los coches de sus padres. Y porque yo, que podría haberles salvado la vida, no tenía acceso a las herramientas, los recursos y el equipo que necesitaba. Juré que haría todo lo posible para que otros trabajadores de primera línea no sufrieran lo mismo, porque es lo que llamamos el daño moral de hacer el trabajo que hacemos. Una cosa es tener que lidiar con ello, pero cuando sabes que no estás proporcionando la mejor atención que puedes, y ya sabes, eso es porque no es que no existía, existe, y es abundante en todo el mundo, pero no está en manos de quienes más lo necesitan, de quienes pueden salvar vidas en el frente. Y ese fue realmente el catalizador para fundar Can Do. Se trata de apoyar una respuesta humanitaria dirigida localmente, pero con ese apoyo global. Ya sabes, se trata de lo que podemos hacer todos desde todo el mundo para apoyar a los que están liderando la respuesta, que son el corazón de la comunidad. Y en lugar del actual sistema humanitario jerárquico en el que tienes, ya sabes, hombre blanco, mujer blanca, diciendo,
esto es lo que necesitas y esto es lo que vamos a hacer. Y, en cierto modo, imponiendo eso a la comunidad local, se trata de que todos digamos, ¿quién está ahí? ¿Quién necesita qué? ¿Qué necesitas? ¿Cómo puedo ayudarte? Es una relación de iguales. Y es una relación en la que se aprecia y se comprende absolutamente el poder y el conocimiento que tienen estos lugareños, y se apoya y refuerza su iniciativa y su trabajo, en lugar de venir a asumirlo o a trabajar en paralelo, lo que a menudo resta poder, ya sabes, a esa respuesta local. I remember talking to you after that interview that I recorded back in 2019 and Recuerdo haber hablado contigo después de esa entrevista que grabé en 2019 y sobre que tal vez incluso hacer algún tipo de trabajo de podcasting juntos. Así que realmente quería venir a Siria. Y fue tan interesante escuchar sobre el trabajo que estabas inspirando y facilitando con Can-Do. Y el hecho de que me dijiste, bueno, en realidad no sería tan fácil para ti estar allí y hacer eso, porque estas mujeres que usamos y con las que trabajamos son realmente locales y son sirias. Y obviamente no podrías comunicarte con ellas ni grabar nada. Y me encanta el hecho de que utilicen, ya sabes, comunidades locales para ayudar a las comunidades locales. Porque estábamos hablando de esto antes y el hecho de que la localización, en ese sentido, como en la cura para el cambio climático, se siente esa red de apoyo y que el trabajo que hay que hacer no se puede hacer de la misma manera o ser tan eficaz como la importación de tipo de soluciones globales. Creo que las soluciones locales son siempre el camino a seguir, como hemos hablado mucho de esto en este podcast. Así que me interesa saber más sobre, ya sabes, ¿por qué crees que la red de apoyo local es la clave? As I said, it was absolutely my personal experience. I was seeing that it was... Así que, como he dicho, fue absolutamente mi experiencia personal. Vi que eran los sirios, como he dicho, en Siria o en la diáspora, los que estaban en el ojo del huracán, los que estaban allí y con las bombas cayendo a su alrededor. Y había absolutamente un puñado de otras ONG internacionales como Médicos Sin Fronteras y Médicos del Mundo. Estaban allí, especialmente al principio, pero... Ya sabes, la mayoría de las ONG internacionales, como la ONU, etc., suelen estar en las zonas de refugiados haciendo un trabajo importante. Es absolutamente necesario apoyar y ayudar a los refugiados, pero están allí esquivando bombas. A menudo es la población local la que lo hace. Y hubo una investigación que realmente me dejó boquiabierta y que fue absolutamente mi experiencia. Pero verlo en cifras fue realmente como ¡wow! Así que la investigación local a global había encontrado que en el contexto sirio, el 75% del trabajo humanitario en Siria estaba siendo realizado por organizaciones sirias. El 75%, claro. Eso es lo primero que la mayoría de nosotros no sabemos. Nos imaginamos que es para salvar a los niños y todas estas otras organizaciones que lo estaban haciendo. and that we're sending money to. Y que estamos enviando dinero. And that you're sending money to. Y a la que están enviando dinero. Pero en realidad, por hacer el 75% del trabajo humanitario, ¿sabéis qué parte de la financiación reciben? 20%? ¿20%? 1%. El 1%. It's just absolutely horrifying. Eso es absolutamente horripilante. And it doesn't just happen in Syria. Y no solo ocurre en Siria. Ocurre en todos estos contextos y lugares, especialmente en las zonas afectadas por la guerra, menos en las zonas de desastre, pero, ya sabes, en las zonas de desastre natural. Pero a menudo son los locales, son los somalíes los que han estado ayudando a los somalíes, son los yemeníes los que ayudan a los del Yemen. Por supuesto, hay grupos internacionales, pero es sobre todo su diáspora y sus propios compatriotas, mujeres y niños en algunos casos, quienes están allí para apoyar. Y eso está llevando a millones de personas a sufrir innecesariamente en todo el mundo, porque esas personas no están recibiendo la financiación y los recursos que necesitaban. Y no es solo eso. Se trata de que no se trata solo de esa dotación de recursos, ¿no es así? Como si piensas en ello, una vez que una guerra ha terminado y la financiación se ha secado como lo ha hecho en Siria y el interés ha disminuido como lo ha hecho en Siria, a pesar de que todavía hay, son esos pilares de la comunidad los que quedan para coser de nuevo este tejido herido de la sociedad. Son ellos, una vez más, los que quedan para tratar de curar estas heridas y hacer que el país vuelva a levantarse de sus rodillas, o peor aún, a levantarse. Y si no apoyamos globalmente estas iniciativas locales,
No solo no les estamos ayudando en esa fase aguda, sino que no les estamos ayudando a regenerarse. No les ayudamos a reconstruirse. Y entonces se convierten en uno de los países frágiles propensos a la violencia y la pobreza. Y ya sabes, como hemos visto en muchos lugares donde la asistencia sanitaria ha sido diezmada, como en África Occidental, pueden convertirse en focos exportadores de enfermedades. Ya sabes, la crisis del ébola vino de algunos de los países donde sus sistemas de salud fueron destruidos y no fueron reconstruidos. Y como he dicho antes, nuestro sistema sanitario ha sido diezmado. No accidentalmente, sino debido a un objetivo sistemático y deliberado de la atención sanitaria y de los trabajadores sanitarios como arma de guerra. Why did they do that? ¿Por qué hicieron eso? Porque eso es exactamente lo que estamos viendo en Ucrania. Y cada vez que veo a una mujer embarazada en una camilla que no ha sobrevivido y a su bebé tampoco, me pregunto, ¿por qué lo sabes? Esto es simplemente... No puedo entenderlo. It's evil, isn't it? It's literally like the face of evil is that. And Es malvado, ¿no? Es literalmente como la cara del mal, es eso. Y quiero decir, si piensas en ello, es malditamente inteligente, ¿verdad? ¿Cómo se puede romper el espíritu humano y aterrorizar a la población civil? No haces ningún lugar sagrado. Tomas los lugares más sagrados y los haces altamente inseguros. Y si lo piensas, lo hace. Ya sabes, si aterrorizas, así es como consigues que la gente se mueva. Así es como creas una crisis de desplazamiento. Y lo que realmente me rompe el corazón es que durante años he estado diciendo que no es solo nuestro problema. Que nuestros hospitales están siendo bombardeados, están protegidos por la Convención de Ginebra y el derecho internacional humanitario para nuestra protección colectiva. Y si se rompen para uno, se rompen para todos. Y recuerdo haber dicho en 2015, como si permites que esto suceda en nuestra tierra y estás dando la señal a los anteriores, lo siento, a las nuevas guerras, a las futuras guerras, que bombardear hospitales está bien porque la comunidad internacional se quedará ahí y hará una mierda al respecto. Y mira lo que está pasando. Quiero decir que el otro día me sentí desolada cuando bombardearon un hospital infantil en Ucrania. Hablé con una de mis colegas, que es una mujer increíble. Es una enfermera pediátrica que ha sido literalmente herida con peligro de muerte 10 veces. Le han roto la columna vertebral, el cuello. Ella ha sido quemada. Ha sufrido muchas lesiones trágicas en el cumplimiento de su deber, cuidando de los niños en Alepo. El tipo de lesiones que, francamente, al pensar en ellas, la mayoría de nosotros diría, oh, a la mierda, me voy de aquí. Y ella se recuperaba y volvía a Alepo para seguir sirviendo y cuidando de los niños. Y hablé con ella el otro día, el día que ocurrió, porque literalmente envié mensajes a todos mis amigos porque pensé que si yo estoy angustiada no puedo imaginar lo que ellos deben estar pasando, porque en realidad estaban allí cuando todos los hospitales estaban siendo bombardeados. Y ella me dijo, ya sabes, todos tienen TEPT. Están literalmente reviviendo. Ella es como, hay un espectáculo de cine en mi cabeza, lo estoy reviviendo. No puedo pensar en los que están pasando por esto. Es como un espectáculo de terror, ¿sabes? Así que es imperativo. Siempre hay que rendir cuentas, que haya justicia, que hagamos valer estas normas. Y por eso, ya sabes, tenemos que poner en el poder a líderes que realmente lo hagan, que lideren. Por eso tenemos que reformar las Naciones Unidas y algunas de estas grandes organizaciones para que defiendan realmente estas leyes internacionales y no sean un simple trozo de papel que no significa nada. There's obviously a lot of work to be done, and I think, I feel like this has been really, really helpful to talk about some of the themes of covering. Obviamente hay mucho trabajo por hacer. Y creo que, ya sabes, siento que esto ha sido muy, muy útil para hablar de algunos de los temas, de cubrir el autocuidado y cómo transformar las emociones y cómo permanecer más en nuestro corazón compasivo que en el empático. Estoy muy agradecida de que hayas logrado compartir algo de esa sabiduría de tu experiencia. Solo quiero terminar con, obviamente, tu trabajo para Can Do. Has hecho cosas increíbles, incluyendo esa idea de instalar esos sistemas de alarma en las escuelas. Has creado el primer hospital financiado por crowdfunding. Has creado programas de 12 semanas de redes de apoyo psicológico para comunidades locales de mujeres para lidiar con el trauma de lo que les ha sucedido.
y también una revista infantil para el mismo tipo de propósitos. Y creo que este es un trabajo que realmente es inspirador y necesita ser apoyado. Por último, antes de terminar, ¿cómo puede alguien contribuir al increíble trabajo que estáis haciendo? Porque, obviamente, creo que, como acabamos de hablar, hay un gran sentimiento de impotencia y de dónde contribuir. ¿Dónde se gasta mejor el dinero? Porque siento que en Ucrania no sé dónde enviar mi donación. ¿Dónde se va a utilizar realmente en el mejor lugar posible? Y, como acabas de destacar, quizá no sea con Save the Children o con los organismos internacionales más obvios, sino con los locales, a los que tenemos que investigar un poco y conectar para poner el dinero allí en lugar de en los lugares obvios. There's two things I want to say as we wrap up. First of all, hay dos cosas que quiero decir al terminar. En primer lugar, buscar e investigar absolutamente las organizaciones locales por todas las razones de las que acabamos de hablar. Los ucranianos necesitan nuestra ayuda y necesitan nuestro apoyo. Y creo que cuanto más podamos hacer llegar esos recursos tan directamente a las líneas del frente como sea posible, más impactantes, eficientes y efectivos serán. Eso no quiere decir que si se apoya a algunas de las otras ONG internacionales, el dinero no vaya a llegar allí. Sí, llegará, pero lo hará por un camino tortuoso, perdiendo mucho valor por el camino. Así que investiguen absolutamente y encuentren estas organizaciones locales. Y la última cosa que quiero decir es algo que he aprendido a lo largo de mi viaje, acerca de la culpa. Creo que a menudo cuando vemos y somos testigos de este horror, terminamos sintiéndonos culpables, incluso avergonzados por el hecho de que estamos viviendo en la seguridad, que tenemos una abundancia, que usted tiene la comida en su mesa y todas sus comodidades, sino lujos, y usted puede sentirse culpable por ello. La culpa no salva vidas. Ciertamente puede llevarte a la acción, pero no te hará sentir bien. Rola Hallam, thank you so much for joining me here on the Gang of Witches Ibiza podcast. Rola Hallam, muchas gracias por acompañarme aquí en The Gang of, que es un podcast beta. Obviamente un enorme agradecimiento en su nombre también, y realmente aprecio que te tomes el tiempo para unirte a mí hoy. Thank you so much. Hi, Gang of Witches. Muchas gracias. Hola, pandilla de brujas. Era el Ibiza podcast The Gang of Witches, presentado por Joyul. Hasta la próxima luna nueva, brujas. Mientras tanto, cuídese mucho. Chao. I'm calling upon my witches everywhere, my witches everywhere. I'm calling upon my sisters everywhere.